Bueno, hoy quiero hablarles acerca de una palabra que el Señor me viene hablando desde hace mucho. Y el Señor me viene tratando en esta palabra y quiero compartirles a ustedes, porque no solamente es algo personal, sino también es algo que incluye a la iglesia, y todo lo que incluye a la iglesia debe ser compartido. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todo lo que usted sienta, que lo que usted vea, lo que usted sueñe, lo que usted sienta de parte de Dios y está incluida en la iglesia, usted debe compartirlo. O en todo caso, debe orar para que si esa cosa buena o esa cosa mala pueda cumplirse o no. Quizás usted haya tenido sueños, haya tenido visiones, haya pensado cosas acerca de la iglesia y se puso a orar. Quizás ha dicho, sería bueno que en la iglesia sucediera esto. Y lo primero que se le ocurrió a usted no fue contarle a alguien, sino fue orar. Que es algo muy sabio de parte de usted. Entonces, esto es lo que me vino pasando a mí últimamente. Y quiero compartirles, como le dije hace rato, porque a la iglesia le compete saber estas cosas. En el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 1, no lo busques, sino es una pequeña introducción a lo que quiero hablar hoy. Dice la palabra: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Les leo de nuevo: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ahora sí, usted va a abrir su Biblia y me va a acompañar en el libro de 1 Corintios, capítulo 2. A esta prédica yo le puse como título: la perfección de los santos. La perfección de los santos. Es decir, que está a tu lado, es bueno que te perfecciones en el Señor. Bueno, con esa gana ya me voy a mi casa. Dígaselo con buena onda, dígale: la perfección en los santos es buena y es necesaria. Todos debemos perfeccionarnos en el Espíritu para que no solamente le podamos agradar al Señor, sino también para que podamos ser una herramienta útil para Él. 1 Corintios, capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo esto: cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de, ¿qué dice? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría. Digan conmigo: tengo que hablar sabiduría. Dice la palabra: entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para lo que les ama. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Vuelve a recalcar el apóstol Pablo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Digan conmigo, yo no conozco nada si no es por el Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, vuelve a recalcar el apóstol, sino que con la que nos enseña ¿quién? El Espíritu, vuelve a recalcar el apóstol, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no, ¿qué pasa? Dice, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y el último versículo dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, digan conmigo, más yo tengo, ¿qué tiene usted? ¿La mente de quién? La mente de Cristo. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Vean ustedes de que el apóstol Pablo, sé que algo que predicó, y esto yo lo enseñé la otra vez, y tengo muchísimo para hablar, pero voy a tratar de ir rápido y que usted pueda entenderlo. No es una cosa para que usted lo mastique ahora y ya lo entienda todo, sino que es un proceso en el cual el Señor les irá hablando de acorde a su sabiduría y su entendimiento. El apóstol Pablo predicaba acerca de un Cristo resucitado. De los que tienen buena memoria podrán entender y recordarán de aquellas veces que yo prediqué acerca de la diferencia de predicar de Jesús y predicar de Cristo. ¿Alguien se acuerda? ¿Usted, hermana, se acuerda? ¿Sí? Vean ustedes que los que hemos alcanzado la madurez en Dios, ya no debemos predicar de Jesús. Y esto tómelo con pinzas como si fuera un cirujano. Los que han alcanzado madurez ya no pueden predicar de Jesús a los que también han alcanzado madurez. Porque Jesús y el Cristo resucitado que el apóstol Pablo predicaba son dos cosas, o mejor dicho, son dos personas diferentes. El Jesús es para las personas nuevas que recién están conociendo la palabra. Por eso es que el Jesús son para aquellos, para los necesitados, para aquellos que no han alcanzado madurez, para aquellos que son nuevos en el camino, para aquellos que no entienden mucho todavía. Por eso el apóstol Pablo más adelante le dice a la iglesia, ustedes han crecido en madurez y ya no tienen que beber la leche espiritual, necesitan algo más sólido. La leche en la Biblia representa la inmadurez, el comienzo, el nuevo nacimiento de una persona. A un recién nacido, a un bebé, no le podemos dar un sándwich de milanesa. ¿Por qué? Porque sabemos que lo va a matar. Sería ir en contra de lo natural. Bueno, así mismo pasa con los recién nacidos en la iglesia. Nosotros no podemos predicarle a los recién nacidos del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se volverán locos, no entenderán. La palabra no es apta para el nivel de entendimiento y de madurez que ellos tienen. Por eso hay muchos de los cuales que han recibido esta palabra, una palabra demasiado madura, y se han vuelto locos, no han entendido nada. Han dicho, bueno, yo lo único que entendí fue el chiste que dijo el pastor, nada más. ¿Por qué no puede entender la palabra? ¿Acaso no estaba prestando atención? ¿Acaso no estaba alineado a lo que el pastor o el disertante estaba hablando? No, sino que su nivel espiritual no concordaba con la palabra. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es probable que lo que yo predique hoy, hay varios o muchos o casi nadie que entienda lo que quiera decir. Y esto no será culpa mía, sino será de su nivel de madurez. Tampoco pretendamos que todas las veces nosotros prediquemos de Cristo y que Dios los sanará, que Dios los curará. También necesitamos perfeccionar a los santos. Y cuando perfeccionamos a los santos, no necesitamos hablar de Jesús. Porque Jesús es para la persona nueva, para la persona inmadura, que no entiende mucho de la revelación de Cristo.
Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo predicaba tanto del Cristo resucitado? Porque el Cristo resucitado es para gente madura. Vean ustedes que cuando Jesús resucitó, cuando le apareció a María, cuando después le apareció a los discípulos que habían caminado con Jesús, no lo creían de que Él había resucitado. No le creían a María de que Jesús había salido de la tumba. Ellos habían creído que Jesús había muerto y de que se había resucitado, bueno, Él allá en el cielo, pero en carne y hueso no. Entonces, ¿cuánto más puede dudar o no puede llegar a entender una persona nueva que ha llegado al camino de Cristo? Si los discípulos dudaron, si los discípulos por ahí no creían de que Jesús iba a reaparecer 3 días después de su crucifixión, ¿cuánto más una persona nueva? ¿Vamos bien o no? ¿O voy muy rápido? Entonces, el apóstol Pablo habla del Cristo resucitado para la gente que ha alcanzado un nivel de madurez que puede llegar a entender la palabra. A ver, cuando una persona madura está exhortando a una persona y le dice, estás pecando y tenés que volverte al camino original, si esa persona no es madura, es probable que se enoje, que se vaya de la iglesia, que diga, acá lo único que te dicen es que vos estás mal, que estás pecando y no te ayudan, y esto y lo demás. Pero cuando una persona alcanzada madurez dice, verdad, estoy haciendo la cosa mal, ayúdame a cambiar, tengo que corregir, tengo que avanzar en la cosa de Cristo. Entonces, lo que le decía hace rato, no siempre en la iglesia nosotros vamos a predicar, por lo menos de mi parte, no siempre vamos a predicar que siempre te va a ir bien, que vas a tener una casa nueva, que vas a tener un auto 0 kilómetros, que vas a tener un mejor trabajo. Gloria a Dios, porque eso sí vamos a predicar, pero no siempre. Porque la iglesia no solamente se alimenta de esas cosas. Avivamos el fuego del Espíritu Santo, los animamos a ustedes, hacemos que su fe pueda crecer, pero ese no es el verdadero crecimiento. Por eso el Señor Jesús dice, primeramente busquen el reino de Dios. Usted no venga a la iglesia y si piensa eso, córtela ahora. No venga a la iglesia para recibir un milagro. Venga a la iglesia porque usted necesita de Dios, no tanto de su milagro, necesita de Dios. Por eso es que el Señor Jesús le dice al joven rico, si querés tener lo de Dios, anda y vende todo lo que tenés. Cuando una persona está atado a lo natural, es capaz de apartarse del Señor con tal de retener esas cosas, de conservar. Entonces vemos que no hay sabiduría, no hay revelación, que nosotros preferimos cambiar lo del mundo por lo de Dios, o viceversa. Cuando nosotros hemos llegado a un nivel de entendimiento mayor, sabemos que quizás no podamos tener un peso partido por la mitad, pero tenemos a un Dios que nos provee todas las cosas. Hay gente que ha sido prosperada sin tener nada en el bolsillo. ¿Por qué? Porque ha sido dependiente de Dios y no tanto de lo natural. Esas personas van a un camino de madurez espectacular, admirable. Entonces, nosotros de este capítulo podemos sacar varias cosas, pero lo que yo quiero tocar son 2 cosas muy fuertes, que es la madurez y la sabiduría. Vean ustedes que si hay algo de lo cual nosotros no hemos heredado de parte del Señor, son estas cosas. La sabiduría y la revelación. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría y la madurez se van haciendo en el camino. Dios no nos creó a nosotros y no nos dijo, bueno, ahora yo te creo a mi imagen y semejanza y a partir de ahora serás más maduro y serás más sabio. El Señor nunca dijo eso. La sabiduría y la madurez nosotros la vamos a ir adquiriendo a medida que vayamos caminando este camino del Evangelio. Entonces, nosotros vemos que estas 2 cosas son parte de nuestro caminar diario en el Evangelio del Señor. Esta sabiduría nosotros la podemos obtener dentro o fuera de Dios. Ahora, que yo diga fuera no quiere decir de que sea en un momento de pecado que nosotros aprendemos algo, no. Sino que también hay veces que, por ejemplo, cuando usted se fue a comprar un poco de carne en una carnicería y después hizo 2 cuadras más y se dio cuenta que en esa carnicería está mucho más barata la carne, usted nunca más volvió a esa carnicería.
Pero para que usted pueda entender, para que usted pueda optar por la segunda opción, usted tuvo que pasar por una experiencia, ¿o no? Entonces, sencillamente no estamos hablando de un pecado, sino estamos hablando de las cosas naturales que pasamos día a día. Pero no me quiero concentrar en lo natural, ni en la sabiduría natural, como dice el apóstol Pablo, terrenal, porque esa no sirve. Esa es limitada. La sabiduría que viene del Señor es ilimitada. Por eso debemos buscarlo Él en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, para los que están anotando, que sería bueno para los demás, que puedan tener este hábito de traer siempre un cuaderno, una computadora, lo que sea, para poder anotar estos apuntes, porque usted sale acá y se olvida todo. Y cuando uno anota y vuelve a leer lo que se predicó, el Señor le vuelve a hablar y otras cosas. Así que sería bueno. Entonces, yo acá puse, la sabiduría espiritual nos hará elegir, hablar y actuar con madurez. La sabiduría espiritual nos hará elegir, hablar y actuar con madurez. Esto significa que cuando hablamos de lo espiritual, hablamos del Espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu, hablamos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando usted empieza a ser lleno del Espíritu Santo, usted empieza a pensar como el Espíritu Santo. Empieza a hablar como el Espíritu Santo. Eso no es nada imposible. Al contrario, si nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de nuestro Padre Celestial, ¿por qué nosotros no vamos a hablar que el Espíritu Santo? Entonces, todas las cosas, voy a bajar un poco de revoluciones, porque si no después no me va a entender nada. Todas las cosas que están relacionadas a Dios, la fe, el discernimiento, la revelación, la sabiduría, la madurez, son cartuchos que se pueden disminuir o pueden crecer en el Señor. O sea, usted de un día para otro puede dejar de creer en el Señor. De un día para otro usted decide no venir más a la iglesia. De un día para otro usted decide no servirle más al Señor. ¿Por qué? Porque su cartucho ya quedó vacío. Entonces, en el momento límite en el que ese cartucho quedó vacío, el primer pensamiento que a usted le surgió fue: dejemos de lado lo de Dios. Dejemos de lado lo espiritual. Y cuando usted empezó a probar lo de la carne, cuando la carne empezó a gobernar, el Espíritu Santo ya no tuvo más lugar. Siendo que el Espíritu Santo es mucho más poderoso que la carne. Pero es aquí donde el Señor a nosotros nos dice que nosotros tenemos la libertad de poder elegir lo que nosotros queramos. Ya sea lo bueno o sea lo malo. En fin, nosotros vamos a recibir los beneficios o consecuencias dependiendo de la clase de decisiones que nosotros tomemos. ¿Amén? ¿Estamos acá o no? Quiero hablarles acerca de unos principios para alcanzar sabiduría. Principio número 1. Rodearme con personas más sabias que yo. Quiero que ustedes me acompañen en la Biblia o me acompañen en la pantalla, en el verso 6. Principio número 1. Rodearme con personas más sabias que yo. En el verso 6, el apóstol Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría, y acá estaría bueno que usted lo marque. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vean que el apóstol Pablo nunca dice hablamos con todos. Hablamos con toda la iglesia. El apóstol Pablo dice hablamos entre. La palabra entre marca un límite. O sea que usted tiene que marcar un límite con quién va a hablar. ¿Nunca le ha pasado a usted que se le ha pegado un dicho de otra persona? ¿Nunca le ha pasado a usted que se le ha pegado una mala palabra de la otra persona? ¿Nunca le ha pasado a usted que se le ha pegado el pecado de la otra persona? Porque cuando nosotros no estamos en sabiduría o no nos rodeamos con gente sabia,
es probable de que esas personas, si nosotros no tenemos un espíritu fuerte, nos contagie. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, hablamos sabiduría, no está diciendo somos chismosos, criticamos a la iglesia, no edificamos el cuerpo de Cristo, sino que dice, hablamos sabiduría. Primer punto, siempre nosotros debemos hablar sabiduría, pero si no sabemos hablar sabiduría, debemos juntar con los que saben hablar sabiduría. Porque si vos querés bajar de peso y te juntás con otros que son más gordos que vos, ¿qué motivación te van a dar? Si todo el día están hablando, estaría bueno para comer un sonche milanesa, para comer un asadito, para comer una morcilla. Entonces voy a decir, y vamos, comamos, ¿qué va a ser? No hay otra. Cuando nosotros nos rodeamos de gente que está igual o peor que nosotros, estamos mal. No adquirimos sabidurías. Por eso es necesario, en el Antiguo Testamento pasa muchísimo esto, que las personas siempre que tenían un problema iban ¿a quién? A la gente sabia. Así sencillo. No se iban al vecino, no se iban a una persona que estaba peor de esta persona, sino que siempre iban a una persona que tenía mayor sabiduría que ella. Entonces, nosotros no solamente debemos acercarnos a Dios, sino también, ya que somos seres sociables, debemos rodearnos de gente sabia. El apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre, no dice todos, entre los que han alcanzado madurez. Y acá viene la gran pregunta. ¿Sus amigos han alcanzado madurez? La gente que le rodea a usted y que usted escucha sus consejos, ¿han alcanzado madurez? Porque si usted no ha alcanzado madurez y usted me viene a decir algo a mí, yo no le voy a creer nada. Es más, le voy a reprender por dentro. Porque si usted no ha alcanzado madurez, usted no tiene autoridad para decir tal o cual cosa. Cuando uno ha alcanzado madurez, hay algo muy fundamental que vamos a ver más adelante. Cuando una persona ha alcanzado madurez, es una persona que tiene frutos. Ninguna persona que tiene madurez no tiene frutos. La hago más sencilla porque algunos me miran así como... La hago más corta. La persona que tiene madurez tiene frutos, así. Porque a algunos así se les cruzan los ojos. Entonces, rodearnos con gente sabia nos hará crecer en sabiduría. Jamás busques la solución en consejo en alguien que tiene menos sabiduría de la que vos posees. Jamás. Jamás. Entonces, ¿quién tiene mayor sabiduría que vos? Bueno, mi hermano, anda a buscar consejos a él. ¿Quién tiene mayor sabiduría que vos? Mis papás, anda a buscar consejos en ellos. Jamás debemos buscar consejos o soluciones en personas que andan peor que nosotros. Jamás. Y si no tiene a Dios, peor. Principio número 2. No tomes decisiones sin antes pedir sabiduría a Dios. El apóstol Pablo dice, porque yo no vengo a convencerlos a ustedes con una sabiduría terrenal, ni tampoco vengo a predicarles con mi ejemplo, con mi manera de vivir, sino que ustedes se acerquen a Dios y le pidan sabiduría a Él, de lo espiritual, porque a ustedes se le ha caído el velo y ustedes se dan cuenta ahora de que son espíritu y viven por el espíritu. Dejemos a eso, a la gente nueva que todavía no se le ha revelado la palabra y sigue todavía con el velo. Verso 7 dice la palabra del Señor. Más, vuelve a repetir el apóstol Pablo, más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando usted se manda una macana, nunca diga, yo sabía que iba a pasar esto. Es mentira, usted no sabía nada. Yo sabía que iba a pasar estas cosas. Mentira, usted no sabía nada. Porque si usted sabía, nunca iba a cometer los errores que cometió. O en todo caso, y en los peores de los casos, usted sabía e hizo lo que quería. Por eso le fue como le fue. Algunos escuchan la palabra del Señor. El Espíritu Santo les habla, les aconseja, les da las prevenciones. Pero aún así nosotros hacemos lo que queremos. Entonces nosotros no podemos decir de que el Señor no nos avisó, de que el Señor no nos enseñó, de que el Señor no nos dijo que iba a pasar tal cosa. El Señor ya nos dice todo en la palabra. Entonces, si nosotros no obedecemos a lo que Dios nos dice, si nosotros no obedecemos a lo que nuestros mentores nos enseñan, nos educan, es probable que muchas veces a nosotros nos vaya mal, tomemos mal las decisiones. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, ¿qué debemos hacer? Pedirle sabiduría al Señor. Todas las cosas que usted toma en cuenta, las cosas que nacen del corazón de Dios y han terminado en su corazón, usted debe ponerla en práctica. Dios ha soñado cosas con usted y conmigo. Dios tiene planes con nosotros, pero esos planes no deben quedarse en simples planes, en teorías, sino que nosotros debemos poner en práctica lo que Dios soñó para nosotros. Ahora, este es todo un tema y es para otra prédica, porque cada sueño que el Señor tiene para con nosotros tiene su tiempo y tiene su hora, tiene su día, tiene su momento específico. Pero este no es para que nosotros nos quedemos sentados para decir, algún día llegará, algún día el Señor cumplirá lo que dijo que iba a cumplir. ¿Y qué pasó? Esa persona se muere y el Señor no hizo nada. ¿Por qué? Porque se quedó dormido en los laureles. Entonces, quizás lo que Dios soñó para tu vida a los 30 años, cuando te decidiste despertar, el Señor te lo cumplió a los 45. ¿Esto qué te quiere decir? Que perdiste 15 años de tu vida pudiendo disfrutar de lo que Dios te había hablado hace años atrás. Entonces, todos los sueños que el Señor tenga para con nosotros, debemos pedirle sabiduría al Señor para que podamos obrar en el momento justo y necesario. Principio número 3. Debemos conectarnos con la palabra. Decirle que está a tu lado, tenés que conectarte con la palabra. Verso 9. Antes bien, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice? Está medio lento. Momento que soy lento. Verso 9. Bien. Dice, antes bien. ¿Qué dice después? Como está escrito. Siendo que el apóstol Pablo podía subirse los humos hasta la cabeza, el apóstol Pablo sabía que no había nada más poderoso que creerle a la palabra. El apóstol Pablo, si hay algo que él le decía a las iglesias, no solamente las exhortaba, sino que trataba de que las iglesias se conecten con la palabra. Nosotros debemos conectarnos con la palabra. Usted conoce su teléfono y sabe cuál es su cargador. Y cuando el celular no tiene batería, ¿usted qué hace? ¿Va y busca una papa para conectarlo al teléfono? No, usted va y busca su cargador. No podemos modificar esas cosas. Así mismo pasa con nosotros en la vida espiritual. Cuando usted está flaco de fe, no debe buscar lo correcto en lugares incorrectos. A ver, vamos a ir de un extremo a otro.
Si usted está flaco de fe, no va a ir a un curandero para que el curandero le ore para que su fe crezca. Entonces, nosotros rompemos ese pensamiento, quebramos esas maldiciones para que dejemos de dar toda una vuelta y vayamos directo a la palabra. Porque la palabra es la fuente principal para que nosotros nos llenemos de fe, nos llenemos de fuerza, nos llenemos de vigor, nos llenemos de valentía, nos llenemos de sabiduría, de entendimiento, de revelación, de buena obra, de humildad, de todas las cosas. ¿Nos queremos llenar? Vamos directamente a la palabra. ¿Para qué damos tanta vuelta? Entonces, hay gente que le gusta subirse a la calecita del Evangelio y da vuelta, 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 y da vuelta. Y llega un momento donde el diablo pisa el acelerador y lo hace volar de la calecita. Y cuando está todo despeinado ahí, quebrado por entero, dice, tengo que buscarlo a Dios. ¿Cuántos de acá se han subido a esa calecita? Yo sí. Hemos esperado caernos de la calecita para recién decirnos, tenemos que buscarlo a Dios. Ya está requebrado todo el tipo. Entonces, nosotros debemos ir directo a la palabra, porque ahí entenderemos todo, pero todo lo que está oculto. En la palabra no solamente nosotros vamos a entender cosas que ya nos han predicado años anteriores, sino que también vamos a conocer y a saber cosas nuevas que nosotros no sabíamos. Por eso el apóstol Pablo dice que esto es un misterio. Hay cosas ocultas que no sabemos si existen o no, si son chicas o grandes, si tienen forma o no. Pero la única forma de descubrirlo es viviendo una vida de aventura con el Señor en la palabra. Hay veces que vamos a querer leer el Salmo 23 y el Señor te va a mandar a leer San Juan 13, 14. Y de ahí vas a pasar a Mateo, y de ahí vas a pasar a Génesis, y de ahí vas a pasar a Éxodo y a Jeremías. Y cuando termines de leer, el Señor te va a decir, te he hecho pasar por tantas palabras para hacerte entender esto. Por ahí venía la mano. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra, siempre vamos a aprender algo nuevo. Entonces, ¿por qué hay gente que se aburre de la Biblia? Porque está acostumbrado a solamente a ver letras, a solamente a ver historias que han pasado hace 2000 años atrás. Y no conectan su espíritu con la palabra. Porque cuando usted conecta el espíritu, el Espíritu Santo con la palabra, es ahí cuando usted va a entender mucho más de la historia que está escrita en la Biblia. Hay algo que el Señor le va a hablar en una historia que usted lea. Hay algo que el Señor le va a hablar a usted cuando usted lea, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios le revelará algo que nosotros nos vamos a quedar con la boca abierta. Porque lo único que hemos entendido eso, como decía la profeta la otra vez, para lo único que somos campeones para decir, Señor, mi pastor no me faltará, es cuando hay comida, nada más. O cuando queremos provisión. Entonces, a mí me encantaría de que ustedes prediquen, escucharlos predicar de algo tan sencillo, una palabra tan sencilla, que le hemos escuchado miles y miles y miles de veces predicar, pero con una revelación distinta, con un entendimiento distinto. Entonces, es ahí cuando nuestro espíritu es alimentado. Vuelvo al principio, cuando usted está acostumbrado a escuchar, vas a tener casa nueva, vas a tener un pantalón nuevo, Dios te proveerá de un calzoncillo nuevo, y usted se ha alimentado tanto de eso, que cuando usted escucha otra palabra dice, esto también me gusta. Ya estoy harto, bueno, ya sé que es una casa nueva. Pero cuando escucha otra cosa, vive de una manera diferente. El espíritu lo toma de manera diferente. Entonces, nosotros no debemos acostumbrarnos siempre a lo mismo. Si usted está acostumbrado solamente a leer la palabra, cuando viene a la iglesia, le quiero decir que su Espíritu Santo o se habrá ido de vacaciones o no sé. Porque siempre es lo mismo. Entonces el Señor dice, entrad en tu aposento y cerrad la puerta. Y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Pero no hablo de la recompensa, sino de lo privado. Porque es en lo privado donde el Señor nos mostrará
cosas ocultas. Cuando estemos en silencio, cuando estemos en paz, cuando estemos conectados con el Señor. Porque capaz que cuando nosotros venimos a la reunión estamos pensando en otra cosa. Ay, ¿a qué hora va a terminar este día hablando? Los domingos, y ya son las 11:30, ya tengo un hambre, no he desayunado. Entonces, cuando interfieren esas cosas, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Cuando usted desconecta el cargador del celular, ya no pasa más energía. Así pasa en el reino del cielo. Cuando usted se desconecta de Dios, no espere que Dios lo hable, porque usted está desconectado. Punto número 5. Punto número 4. Seamos dependientes del Espíritu Santo. Decía que está a tu lado, tenés que aprender a ser dependiente del Espíritu Santo. Deja de contarme tu problema y contale al Espíritu Santo, así decir. Ya me tenés cansado. Verso 10, dice la palabra. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu, acomodando, esto me encanta, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros, a depender del Espíritu Santo, no hablamos ni actuamos como personas inmaduras. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no sufre de inmadurez, la carne sí. Vamos de nuevo. Cuando usted se conecta con el Espíritu Santo, usted hablará y actuará como un hijo de Dios maduro, porque el Espíritu Santo no sufre de inmadurez. La carne, sí. Entonces, cuando usted actúa de manera inmadura, cuando le da lugar a la carne, no al Espíritu Santo. Porque hemos visto mucha gente pasar por los púlpitos, predicando algo, un mensaje tan poderoso, pero que a usted no le llegó nada. O ya sea porque la persona no estaba conectada con Dios, o usted le dio lugar a la carne, y cuando le da lugar a la carne, lo de Dios no puede prosperar en usted. Entonces, cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, es ahí cuando nosotros dejamos de lado la carne y vivimos una vida de espíritu y una vida madura. Ahora, dice la palabra, esperen que me perdí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay cosas de la carne que no la va a poder entender jamás, porque esas cosas son del espíritu. La carne no puede entender las cosas del espíritu porque son dos cosas diferentes. En Génesis el Señor dice, del polvo nacimos y al polvo ¿qué? En San Juan el Señor dice, yo llego a ustedes y les doy vida. ¿Y vida en qué? Vida en abundancia. Pero no habla de la vida terrenal, habla de la vida espiritual. O sea que usted va a morir su carne, pero su espíritu seguirá vivo. Porque si hay algo que nunca va a morir, es lo de Dios. Lo de Dios permanece y va a permanecer siempre. Entonces no se coma el cuento
cuando el diablo quiera venir a atacarlo a usted y a decirle que todo lo que Dios ha depositado en usted ya no lo tiene, porque es mentira. ¿Saben qué pasó? Hay algo que dice un apóstol que a mí me encanta muchísimo cómo predica, el apóstol Gustavo Lara, el apóstol Juan Balestreri, y dice que muchas veces nosotros no vemos las cosas que Dios ha depositado en nosotros porque la hemos tapado de tierra. Y la tierra significa la carne, significa lo natural, lo de la tierra, lo del mundo. Cuando nosotros no vemos los dones y talentos que Dios ha depositado en nosotros, es porque con nuestro pecado hemos tapado lo de Dios. Pero cuando empezamos a depender del Espíritu Santo, nosotros vemos qué cosas buenas hemos tapado y qué cosas malas hemos ocultado de nuestra vida. Entonces ahí cuando tenemos que cortar con maldiciones generacionales, con un montón de cosas que han hecho nuestros familiares. Entonces cuando nosotros nos activamos con el Señor, no solamente vemos las cosas buenas de nuestras vidas, sino las cosas malas que nos han perseguido durante años y años. No combine las cosas del mundo con las cosas del reino. No se olvide que Dios rechaza la tibieza. ¿Qué les quiero decir con esto? De que nosotros no podemos un día tener pensamiento de reino y otro día andar pecando. El Señor dice, prefiero que sea o muy frío o muy caliente, pero tibio no. Porque yo no soporto a esta gente. Es más, dice el Señor, los vomitaré. Y después, dice que por el amor que el Señor los tiene, los vuelve a tomar. Pero nosotros, como hijos de Dios, no debemos entrar en ese juego de un día ser caliente y otro día ser tibio. Porque eso a nosotros no nos ayudará a ser personas sabias, a ser personas maduras. Y voy terminando, le voy a pedir al pastor Marcos que me ayude en el teclado. Principio número 6. Debemos vivir la vida de Cristo. Levante su mano y profetice eso sobre su vida. Voy a vivir la vida de Cristo. Apuntale que está a tu lado y decirle, vas a vivir la vida de Cristo. A ver, apúntame a mí. Bueno, con esas ganas sabés que no voy a vivir ni nada. Vivirán la vida de Cristo. Esto no es algo imposible. Cuesta bastante, pero no es imposible. Porque dice al final de la palabra, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo, que al principio hablaba y decía que parecía un poco egoísta como hablaba el apóstol Pablo, porque entre nosotros, acá unos cuantitos nomás, hemos alcanzado madurez, porque nosotros acá, unos 3, 4, 5, sabemos lo que representa la vida de Cristo, acá nomás, termina diciendo el apóstol Pablo, porque tenemos la mentalidad de Cristo. Esto es para el nuevo y es para el más viejo. Y no hablo de edad, sino hablo de espíritu. Porque hay personas que recién están introduciéndose en el camino del Evangelio y parecen viejos. Pero hay otros que tienen como 90 años y recién se han introducido en el Evangelio de Dios. Y son personas, son como niños. Lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos, no en años, porque eso viene solo y no lo podemos parar. El tiempo no lo podemos parar. Nuestro crecimiento físico no lo podemos parar. Pero si hay algo que depende de nosotros, es que la madurez, la sabiduría crezca o se apague en nosotros. Pero como nosotros, o como yo tengo el amor de Cristo para con ustedes, la idea es que todos alcancemos un nivel mayor de madurez, un nivel mayor de sabiduría, que nosotros caminemos con un camino certero, que es el camino del reino de los cielos.
Que veamos a los niños maduros, que veamos a los preadolescentes maduros, que nosotros quedemos admirados, con la boca abierta, sabiendo que ellos son maduros, que nos pueden ministrar, que pueden orar por nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, que caminemos, que tengamos la mente de Cristo, pero que obremos en ella. Verso 16 dice la palabra: ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, digan conmigo, más nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Ahora yo le hago una pregunta a usted: ¿quién es más poderoso? ¿Jesús o Cristo? Para vos, ¿quién es más poderoso? ¿Jesús o Cristo? ¿Quién? ¿Está en duda? Bueno, pensalo. Para usted, hermana, ¿quién? Jesús duró 3 años y medio. Digo, duró en sentido de vida útil para el Señor en la tierra, sobre la tierra. Pero Él dijo: yo voy a morir, mi carne va a morir, pero mi propósito no es que ustedes solamente conozcan de mí, vivan de mis milagros, sino que ustedes terminen de creer que su carne tiene que morir para que el reino de Dios se pueda manifestar. El reino de Dios se manifiesta cuando tu carne y mi carne se muere. No cuando vivimos una vida de Jesús, sino cuando decimos: Padre, voy contigo a la cruz, morimos juntos y resucitamos juntos. ¿Qué vida es mejor, la de Jesús o la de Cristo? ¿Por qué? Ya lo voy a agregar acá. Jesús no pasó unos años espectaculares en la tierra. Jesús no pasó 3 años y medio viviendo ahí en la gloria con un montón. Sí, hubo momentos lindos que pasó el Señor Jesús. Pero imagínense que esto va a durar 2 segundos. Pero imagínense que yo soy Jesús y estoy predicando y Dios se me levanta en contra y me dice: todo lo que estás predicando es blasfemia. Y Jesús tuvo que aguantar esos 3 años y medio, aguantar a los filisteos que los seguían para todo lado como si fuera que no tenían nada que hacer, los fariseos, perdón. Aguantar las críticas, aguantar un montón de cosas, sanar a las personas y que las personas después desaparezcan. Igual lo que pasa ahora, que vienen personas a la iglesia, lo oramos, el Señor restaura su vida, restaura su familia y se van. Porque no han conocido todavía la vida de Cristo. ¿Sabe por qué usted está acá? Porque usted conoció la vida de Cristo. Ya deje la vida de Jesús, porque eso es para la gente nueva, para la gente que dice: Señor, salvame, orame, ministrame, restaurame y un montón. Pero cuando conocemos la vida de Cristo, ya no andamos detrás de la pollera de la profeta para que nos ore. Nosotros entendemos que somos reyes y sacerdotes y oramos solo, nos ministramos solo, nos levantamos como gente adoradora en el nombre de Jesús. Basta de andar en la pavada diciendo: ya voy a ir para que la pastora me ore, ya voy a ir para que el apóstol me ore. Y usted eso pensó en un día miércoles y dice: tengo que esperar hasta el domingo hasta que los vea en la reunión. Cuando hay gente madura en el momento se pone a orar. Y aunque no sepa la palabra, sabe que cuando se conecta con el Espíritu Santo pasará lo que el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, yo haré callar tu boca, porque lo que hablará es el Espíritu Santo. Está claro que Dios nos gobierna y gobierna nuestras vidas. Ahora, si nosotros caminamos como Jesús caminó en la tierra, a Dios, nuestro Padre, no le haría falta gobernar nuestra carne.
¿O acaso usted vio en alguna parte de la Biblia donde Dios le dijo a Jesús, Jesús, mira, deja de mirar así a esa mujer, ¿no? ¿O usted vio alguna parte de la Biblia donde Dios le dijo a Jesús, Jesús, deja de robar plata, ¿no? Deja de hacerte la guita con el reino de los cielos, ¿no? ¿En qué momento pasó eso? En ninguno. Porque Jesús entendió que se tenía que conectar con Dios. Pero hay algo que nosotros vamos a luchar por años, que es el pecado. El pecado siempre se va a querer meter en el medio. Siempre va a querer ser una interferencia entre nosotros y Dios. Y esto me encanta porque justo es lo que hablaba Diego al principio. Que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Lo primero que el diablo quiere hacer con tu vida no es solamente matarte físicamente, sino espiritual. Porque entre la balanza, en lo que nosotros vemos en la balanza, en lo que pesa más entre tu carne y el Espíritu Santo, pesa mucho más el Espíritu Santo. Entonces el diablo dice, voy a ir directamente ahí a apagar tu fe, a apagar tus ganas de seguir creyéndole al Señor, a apagar todo lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Y nosotros que morimos juntamente con Cristo en la cruz, resucitamos con Él. Y dice la palabra que somos herederos y coherederos. ¿Junto con quién? Con Cristo. No está hablando de Jesús. Jesús quedó en otra parte de la historia. Ahora el Dios dice con Cristo. La vida de Cristo es la vida del reino. La vida que gobierna, el Cristo que está sentado a la diestra del Padre. ¿Saben qué? El Cristo que resucitó no está en una silla para descansar por todo el daño que le hicieron durante su vida, sino que está sentado en una silla para gobernar. Jesús, mejor dicho, Cristo, está sentado a la diestra del Padre para gobernar, para decirle a todos los inmundos, que los diablos inmundos que están gobernando su vida, que salgan de ustedes, que salgan de su casa, que salgan de sus generaciones, amados, porque cuando nosotros vivimos una vida de Cristo, sabemos que todo lo que nos rodea tiene que ver con lo espiritual, ya sea con lo bueno, ya sea con lo malo. Voy terminando. Voy a retroceder porque quiero terminar con esto. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Cuando usted acomoda lo espiritual con lo espiritual, usted no le debe nada al diablo. Cuando usted acomoda lo espiritual con lo espiritual, no le debe nada al diablo. ¿Qué le quiero decir con esto? Porque cuando usted empieza a decir, yo no sé si Dios me ha llamado para ser un pastor, yo no sé si Dios me ha llamado para que pueda hacer grandes cosas para Él, lo que usted le está haciendo es sacándole crédito al diablo y usted lo está utilizando. Le está sacando un préstamo al diablo y usted lo está utilizando y después lo tiene que pagar con intereses. Porque cuando usted ha dicho, Dios no me ha llamado para nada, y eso sucede, ahí usted lo está pagando. Cuando usted acomoda lo espiritual con lo espiritual, usted entrega lo que no le pertenece. ¿A quién? Al diablo. Y nos ponemos a cuentas con el Señor. Y le decimos, Señor, ahora sí comenzamos desde cero. Porque yo tenía una deuda. Y esa deuda ahora ya no la tengo más. Porque usted ha decidido matar su carne para volver a resucitar, pero no a resucitar con el diablo, sino a resucitar con el Cristo. Hay algunos que sí resucitan. Y
cuando resucitan parece que han resucitado para lo peor. Si antes estaban mal, ahora están peor. Si antes adoraban a Dios, ahora ya no quieren adorar. Si antes eran los primeros en venir, eran los últimos en irse porque estaban apasionados por Dios, pero ahora ya no quieren ni aparecer, porque parece que están más trabajando para el diablo que para Dios. Pero cuando los hijos de Dios acomodan lo espiritual con lo espiritual, amados, nosotros nos desenchufamos de nada, de todo, perdón, y llegamos, puede ser que lleguemos con un montón de aflicciones a las reuniones, a la iglesia, pero nosotros decimos: Señor, nada se va a interponer entre la conexión del Espíritu Santo con tu palabra. Nada se va a interponer mi conexión con tu conexión. Y es ahí cuando los hijos se conectan con el cielo. Es ahí cuando los hijos se conectan con el reino. Es ahí cuando los hijos deciden vivir una vida madura, una vida sabia. Y saben que el pecado que están cometiendo ya los aburre. No lo aburre para decir: voy a buscar algo más divertido, un pecado más grande. No. Sino que los aburre porque sabe que el Espíritu Santo lo está alertando, lo está llamando, no lo deja dormir porque le está diciendo: volvé al plan original, volvé al amor original, volvé a la fuente original. Entonces el pecado que antes que nosotros amábamos, adorábamos y nos rendíamos a ese pecado, ahora decimos: Señor, eso ya no me llena. Lo único que me va a llenar va a ser tu presencia, va a ser tu gracia, va a ser el Espíritu Santo. Por eso hemos visto personas que estaban atrapadas por el pecado y ahora están atrapadas por el Espíritu Santo, porque se han dado cuenta que no hay nada mayor, no hay nada mejor que llenarse del Espíritu Santo. Y cuando nos llenamos del Espíritu Santo, amados, no nos queda otra cosa que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Es tiempo de que nuestro ministerio camine en una vida madura. Hay gente que sí le gusta. Le dice: a mí me encantan esas reuniones de gloria en donde te apuntan así con el dedo que parece que te van a meter el dedo en el ojo y te dicen: te va a ir bien, vas a prosperar, el Señor te va a dar una casa nueva, vas a tener un auto 0 kilómetros. Me encantan esas reuniones porque ya siento que salgo de la iglesia y ya me subo en un auto 0 kilómetros. Eso no es madurez. Es parte de la palabra que a usted le va a ir bien. Es parte de la palabra, como decía Diego al principio, que a usted le va a sobreabundar en el nombre de Jesús. Es parte de la palabra. Pero para que esas cosas sucedan no solamente hace falta fe, sino gente madura. ¿Saben por qué? Porque hoy Dios te puede dar un auto 0 kilómetros, pero si no sabes administrar una simple bicicleta, Dios cuando te dé el auto, a los 2 días lo va a romper el auto, lo va a chocar, no lo vas a saber administrar. Cuando alcanzamos una vida madura, sabemos administrar nuestro ejemplo, sabemos administrar nuestra vida espiritual. Y esta es una de las mejores que me encanta. Sabemos controlar nuestra lengua. ¿Cómo anda usted de la lengua? Si su lengua está larga, que sea de oración, hermanos. De tanto orar. Que usted venga, mira Esteban, mira, tengo la lengua como la corbata de Diego, de tanto orar. Gloria a Dios. Porque para el chismoso y para gente que dice calumnias, pero hay para hacer dulce de leche.
Y no queremos esas cosas. No porque a nosotros nos hagan mal. No porque a nosotros nos afecten los sentimientos o lo espiritual. Es porque a usted le va a ir mal. Preocúpese porque a usted le va a ir mal. ¿Y saben qué? Esto no termina en ustedes. Va a seguir en sus generaciones. Y hasta que algún avivado diga, por culpa de esta loca, por culpa de esta abuela, mirá lo que tengo que cargar, mirá lo que tengo que llevar y tengo que cortar con esta maldición generacional hace como de 20, 30, 40 años atrás. Corte con esas cosas. Avívese, esto es para que se avive, para gente avivada. Porque si a usted le va bien, a sus hijos le va a ir bien en el nombre de Jesús. Porque si usted prospera, es probable que sus hijos prosperen en el nombre de Jesús. Porque usted habrá sabiduría, habrá entendimiento, habrá revelación en el nombre de Jesús. Cuando usted tiene madurez, sabe cómo administrar un peso. Hoy un peso no vale nada, pero cuando hay madurez, usted sabe administrar lo poco. Por eso el Señor dice, si lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no está hablando de ofrenda, no está hablando de decir, si pones poquito, si sos bueno en lo poco, yo te voy a dar mucho. No, sino que el Señor habla de una fidelidad. Cuando usted es maduro en algo, usted está honrando el nombre de Dios. Cuando usted es maduro en su ejemplo, en su manera de hablar, pues el apóstol Pablo dice, en los que hemos alcanzado madurez, hablamos. Porque hemos alcanzado madurez. Entonces, en el ministerio de restauración familiar se tiene que hablar madurez. Se tiene que transpirar madurez. Se le tiene que chorrear la madurez a usted. Y esto no es para que usted les cuente un secreto. Con el pastor Marcos muchas veces nosotros paviamos y parecemos chiquitos de 5 años. Y molestamos y jodemos, somos 2 pavotes grandes. Y algunas veces nos ponemos inmaduros en algunas veces. Pero eso no quiere decir que nosotros dejemos de lado lo que realmente tiene importancia. Algunos dicen, bueno, ahora soy maduro, soy serio, no voy a saludar a nadie. No, el apóstol Pablo no está hablando de eso. Habla de ser maduros en lo espiritual. Gente que cuando vea un problema que está sucediendo en la iglesia, se ponga a orar, se ponga a interceder, sea un pilar para esta iglesia en el nombre de Jesús. ¿Ahí ya se fue la hermana Yola? Sí. Pero nosotros vemos acá, en la vida de la hermana Pochita, en la vida de nuestra hermana Justina, en la vida de nuestra hermana Liliana, que han sido un pilar fuerte para esta iglesia. La hermana Yola, la hermana Catalina, que falleció hace años, y entre otras tantas, la hermana Pochita también, que han sido personas que han sido una columna muy fuerte sobre esta iglesia. Personas que usted quizás no la conozcan. La Pochita, ¿quién es la Pochita? ¿Cómo se llama de acá? La que nombré recién. ¿Quién? No, la que vive acá. La Mecha. Y usted diría, ¿quién es la Mechita? ¿Quién es tanto la Mechita? Bueno, todas las personas que les nombré fueron personas que han sido y siguen siendo la columna vertebral de esta iglesia. Gente que persiste, gente que les cree al Señor, gente fiel, gente que con sus errores y sus horrores le siguen creyendo al Señor. A mí me encantaría que ustedes jóvenes en lo ministerial, en lo espiritual, puedan ser adoptados por ellos, ser enseñados por ellos en el nombre de Jesús. Yo quiero llegar a ser anciano y que los chicos puedan acercarse a mí y decirme, ¿cómo has hecho para llegar tanto tiempo al Evangelio? ¿Cómo has hecho para perseverar tanto en el Evangelio? Si te han pegado por todos lados, te han insultado por acá, te han hecho esto. Bueno, eso es lo que usted tiene que alcanzar en el nombre de Jesús. Ahora sí termino. Alcanzar madurez, alcanzar sabiduría, no es nada fácil. Porque esto usted lo tiene que llenar todos los días. No es que usted viene hoy y dice, ya está, ya he salido lleno de sabiduría y dentro de 40 días no voy a... No. Usted tiene que pedirle sabiduría y madurez al Señor todos los días en el nombre de Jesús. Que cuando quiera hacer algo le pida sabiduría al Señor.
para que usted no salga lastimado, no salga perdiendo, no fracase en la vida. Porque cuando hay una persona que tiene sabiduría, y recalco con lo que dice el apóstol Pablo, no sabiduría terrenal, sino la sabiduría del Espíritu. Los que tienen sabiduría, se les despierta rápido el discernimiento, disciernen rápido los ambientes, disciernen rápido a las personas. Entonces cuando alguien te quiere hacer la guita, el Espíritu Santo te está diciendo, avivate que te están haciendo la guita. Entonces uno dice, no voy a hacer negocio porque no. Y hay gente que acá son campeonas para que le hagan la guita, para que los pasen por encima, para que los gobiernen con simples cosas. Hay una imagen que no sé si usted vio, que está un caballo atado en una silla. Y dice la frase, todo pasa por la mente. El caballo, teniendo toda la fuerza para hacer volar la silla, está ahí paradito, sin hacer nada porque tiene miedo. Y dice la frase, todo pasa por la mente. Bueno, acá no pasa por la mente, pasa por el Espíritu. Y hay algunos que están estancados como ese caballo, que dice, bueno, pero no sé, ya voy a ver, capaz que no es el tiempo. No, el tiempo es ahora, amados, porque los tiempos se están acortando. No espera que venga el Señor Jesús a buscarlo a usted, porque dile, ahora voy a salir a predicar la palabra. Cuando venga Elías y Enoc a predicar la palabra, decir, ahora voy a salir con ellos dos. No haga eso, porque será tarde. Cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Hay una clave que el Señor dice, que la única forma de conectarnos con el Señor es adorándolo en espíritu y en verdad. Y la única forma de que lo escuches al Señor es buscándolo en espíritu y en verdad. Que en esta noche y todos los días podamos conectarnos con el Señor en espíritu y en verdad. Cuando nos conectamos con el Señor, nos olvidamos de todas las cosas que tenemos que hacer. Las aflicciones desaparecen, las cargas son quitadas, porque es el Espíritu Santo de Dios el que empieza a llenarnos, el que empieza a fluir en nosotros. Y Él nos empieza a llenar, porque le estamos adorando en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Uramai krana marasori prai kruna marasoa. Reprei aramai sera prai kruna marasoa. Dice la palabra que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Aquellos que saben hablar en lenguas, hablen en lenguas en el nombre de Jesús. Porque esta es una noche para edificarnos en el nombre de Jesús. Esta es una noche para edificar el cuerpo de Cristo. Oramai saraprai ereprei kruna marasori mai krana marasoa. Padre, declaramos que la llenura del Espíritu Santo está sobre nosotros. Declaramos, Padre, que nos vamos a conectar contigo de mañana, de tarde y de noche en el nombre de Jesús. Porque si hay algo que no entiende el Espíritu y no sabe, Señor, es de los tiempos naturales, terrenales que vivimos. Por eso, Padre, es que aun cuando estemos durmiendo, estemos haciendo, Señor, lo que estemos haciendo, tú nos hablarás. Porque cuando estamos conectados contigo, Señor, nada se puede interponer, nada nos puede separar en el nombre de Jesús.
Uramai krana marasori prai krana marasoa. Dejamos las cosas inmaduras, Señor, para empezar a madurar. Dejamos aquello, Señor, de lo cual ya hemos bebido, ya hemos comido, para empezar a tomar algo, Señor, más sólido, para tomar lo correcto en el nombre de Jesús. Uramai krena marasori prai krana marasoa. Porque decidimos y profetizamos en esta noche que vamos a saltar a otro nivel espiritual. Vamos a saltar a otro nivel espiritual en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos está demandando. Porque el Señor nos está obligando en este momento a que saltemos a otro nivel espiritual. En el nombre de Jesús. Oramai krana marasori prai kruna marasoa. Porque dejamos de beber, Señor, aquella leche que es para la gente nueva, Señor, para la gente, Señor, inmadura, que te conoce y te conoce muy poco. Y empezamos, Señor, a comer algo más sólido en el nombre de Jesús. Señor, porque tú ya nos estás empujando a que caminemos, Señor, por el camino de la madurez en el nombre de Jesús. Y que nuestro espíritu, Señor, se madure. Oramai krana marasori prai kruna marasaya. Declaro en el nombre de Jesús que pasarás a otro nivel espiritual. Vas a crecer, vas a avanzar en el nombre de Jesús. Porque este es el tiempo donde Dios te está llamando. Donde Dios te está preguntando por ti. Donde Dios te está diciendo, este es el tiempo. Ya dejamos las cosas viejas. Ya dejamos las cosas que no te pertenecen. Y empezamos a tomar un camino con mayor responsabilidad espiritual. Para que podamos crecer en la madurez. Para que podamos crecer en la sabiduría en el nombre de Jesús. Y empezarás a caminar y darás pasos firmes. Cada paso que des, dice el Señor, van a ser pasos firmes en el nombre de Jesús. Y tu ejemplo hablará de tu madurez. Y tu manera de hablar hablará de tu madurez que has alcanzado en el Señor en el nombre de Jesús. Porque muchos te han tenido en poco. Porque muchos han menospreciado el ministerio que Dios puso sobre tu vida. Pero hoy Dios te dice, yo te doy la madurez para que puedas afrontar esas cosas, para que puedas afrontar esas críticas y emprender este camino, dice el Señor, de poder explotar el ministerio que yo puse sobre tu vida en el nombre de Jesús. Porque ahora yo estoy reclamando esto, dice el Padre, y no quiero que pierdas el tiempo. Porque este es tu tiempo en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Toca, Señor, los corazones. Toca, Señor, sobre cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Oraprai erimei kruna marasori prai krana marasoa. Ministra, Señor.
Ministra, Espíritu Santo de Dios. Ura prai ere mai kruna marasori prai krene meresoa. Rompe, Señor, lo que tengas que romper. Mata, Señor, lo que tengas que matar. Para que prevalezca, para que reine, Señor, el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Vamos a morir juntamente contigo, Señor, pero vamos a resucitar. Vamos a matar los pecados, vamos a matar las maldiciones generacionales. Vamos a matar las iniquidades, la tristeza, la depresión, la amargura, la pobreza, la falta de identidad. La matamos en este momento en el nombre de Jesús, para que prevalezca el Espíritu Santo. Matamos la inmadurez carnal, para que reine la madurez espiritual en el nombre de Jesús. Sora prai karana marasoa. Tu mano, Señor, está en nosotros y sobre vosotros. Uramai kruna marasori prai karana marasoa. Unos a otros nos edificamos en el Espíritu, intercediendo uno por otros, uno por otros, velando uno por otros, porque para esto nos llamó el Señor, para que juntos podamos hacer que el Evangelio crezca en el nombre de Jesús, para que el Evangelio prospere, para que el Evangelio sea conocido y reconocido acá en la tierra. Pero eso el Señor busca que la iglesia esté unida, que el cuerpo esté unido y no separados por la crítica, por el pecado, por el chisme, por la vanagloria, por el egocentrismo, por la falta de humildad, por la falta de amor, por la falta de comprensión. Oh, Ramay Sara Pray Grana Marasoa. Abre los cielos sobre tus hijos. Abre los cielos sobre tus hijos. Abre los cielos sobre tus hijos. Uramai sere prei araprai krana marasoa. Uramai krana marasori prai kruna marasoa. Aproveche estos últimos minutos con el Señor. Entre al regazo del Señor. Entre a la habitación del Señor y disfrute de su presencia. Porque aún usted siendo un pecador, el Señor lo recibe, los abraza, los toma de la mano en el nombre de Jesús y los empieza a limpiar. Y lo empieza a limpiar en el nombre de Jesús y los purifica. Y hoy el Señor empieza a quitar toda ropa sucia, toda ropa vieja que ha venido utilizando durante años y años. Y hoy el Señor empieza a vestir a las reinas, empieza a vestir a los reyes, les pone coronas, les pone el mejor vestido, les pone las mejores joyas para que caminen sobre esta tierra con un gobierno celestial, con una autoridad no terrenal, sino celestial en el nombre de Jesús. Urra prai krana marasori prai kruna marasoa. Ere prei aramai sora prai krana marasoa.
serán llenos del Espíritu Santo. Ramai Sora Prai Eremei Kruna Marasoa. Hubo muchas trabas, dice el Señor. Hubo muchas veces en donde no se entendieron para nada. Ramai Ere Prei Krana Marasori Prai Krana Marasoa. Hubo muchas veces en donde prevaleció la carne. Hubo muchas veces en donde prosperó el pensamiento humano y no el de Dios. Pero dice el Señor, este es el momento en donde yo empiezo a quebrar con esas cosas. Urramai krena marasori prai urra prai krana marasoa. Porque dice el Señor, ahora van a empezar a caminar juntos. Van a crecer juntos. Urre prai krana marasori prai kruna marasaya. Uno se va a caer, pero el otro lo va a levantar en el nombre de Jesús. Ereprei araprai sora prai kruna marasaya. El Señor los llenará de palabras proféticas. Habrá gente muy hambrienta, dice el Señor, y no físicamente, sino espiritualmente, que se le acercarán a ustedes. Y ustedes no solamente le darán ese alimento que el Señor ha depositado sobre su vida, sino que profetizarán sobre ellos. Y la palabra se cumplirá en el nombre de Jesús. Porque yo estoy acortando los tiempos, dice el Señor. Porque he visto su búsqueda, he visto su corazón, dice el Señor. Van a levantar un altar, dice el Señor, de adoración en su casa. Y su casa se convertirá en una casa pacífica, lleno del gozo del Señor. Se respirará la presencia del Padre en el nombre de Jesús. Oh, Ramai Sara Prayere Prey con una marasoa. Hay veces, dice el Señor, que se sentarán en el comedor y empezarán a orar. Y empezarán a orar. Y el Señor los ministrará poderosamente. Ese Señor, yo lo voy a preparar. Los voy a capacitar. Porque del momento que ustedes salgan de su casa, dice el Señor, van a resplandecer de una manera muy poderosa, donde la gente no tendrá nada que decirles, nada para criticarles. Porque dice el Padre, el altar de adoración que ustedes levantarán en su casa va a resplandecer, y esa luz llegará, dice el Señor, a los vecinos, a los familiares, aún en la gente, dice el Señor, que ustedes no conocen, pero entrarán en sus casas y serán llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hay gente que no soportará, dice el Padre, estar mucho tiempo en sus casas. Oh, Ramai Sara Prai Krana Marasoa. Porque será tanto el fuego del Espíritu Santo que se moverá en esa casa, que será imposible, dice el Señor, que hasta el más endemoniado sentirá la presencia del Padre. Porque se levantarán ustedes como un matrimonio fuerte, fuerte en oración, fuerte en fe, fuerte en la intercesión en el nombre de Jesús. Muchas vidas cambiarán gracias a ustedes, gracias al fuego del Espíritu Santo que se va a plasmar en sus vidas en el nombre de Jesús. Y tú muchas veces, las veces que has frenado el plan de Dios sobre tu vida, pero dice el Señor, no es con tu tiempo, es con mi tiempo. Y
este es el tiempo donde yo te estoy llamando, dice el Señor. Yo te estoy exigiendo, dice el Señor. Porque he puesto en ti algo poderoso. Y no voy a dejar que eso se pudra. No voy a dejar que eso se apague, dice el Señor. Sino que eso va a empezar a salir. Va a empezar a flotar. Y vas a fluir en oración. Vas a fluir en oración. Dice que ores con el Señor. No vas a parar. No vas a parar. No vas a parar. Porque el Padre te va a envolver. Y te va a envolver. Y te va a envolver. En el nombre de Jesús. Señor, oro por ellos. Porque sé que tu palabra se cumplirá en el nombre de Jesús. Y sé, Señor, que ellos no serán solamente mandados a barrios, a ciudades, sino que tocarán provincias, tocarán naciones en el nombre de Jesús. Porque lo de Dios no se va a retroceder, sino que avanzará en el nombre de Jesús. Prepárense, dice el Señor. Acostúmbrense a ver las maletas, porque viajarán y viajarán en el nombre de Jesús. Dios los va a promover a otro nivel espiritual. Se acostumbrarán a ver las valijas de manera seguida en el nombre de Jesús. Levante su mano ahí donde está. Señor, con nuestras manos levantadas, damos garantía de que queremos avanzar a otro nivel espiritual. Salimos de la inmadurez y pasamos a la madurez espiritual en el nombre de Jesús. Este ministerio todos los días en el que haya reunión, Señor, tu sabiduría y tu madurez caerá sobre nosotros como un río de agua viva. Es un río en donde no se estanca, en donde es un río siempre hay agua, y hay agua pura, y de esa agua nos queremos llenar en el nombre de Jesús. Te damos gloria, Señor. Amén, amén y amén. ¿Cuántos han matado su carne? ¿Pero han resucitado o no? ¿Sí? Resucitar junto con Cristo. Decirle que está a tu lado todos los días. No, pero dígale con ganas. Dígale, todos los días tenés que matar tu carne. Y si no la matás, yo te voy a ayudar a que la mates. Amén.